vamos a fumar un porro ahí. Me gusta verte reír, me gusta tanto tu coqueteo, me gusta verte reír, me gusta tanto tu coqueteo. Tengo una idea, no me hables de ti, y mucho menos de tu pasado. Algo en tus labios color carmín sugiere que vayamos al grano. Me gustas tanto, quisiera aprenderme tu nombre. Me gustas tanto que no sé por dónde voy. Me gustas tanto, quisiera aprenderme tu nombre. Me gustas tanto que no sé por dónde voy. Oh, la alegría llegó, y sé que no dura para siempre. Oh, la alegría llegó, y sé que no dura para siempre. Me gustas tanto que me gustas tanto. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. Nuestra maestra Eve de Bonafini. En Caput Nos enseñó a pelear. pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini. Ningún padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Ulises Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, en lo que se podía decir, en lo que se podía hacer, era una profunda revolucionaria. ¡Eve de Bonafini! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. Siempre tuve un defecto, no sé decir que no. Y pasada las 4 mi cara era un error. Entrancado, como un idiota fui, con el moño en la cabeza, buscando en esas tetas el calor para poder sobrevivir a la agonía de la noche, a la desdicha de sentirme un mercenario del alcohol, de alejarme entre los gritos y los tragos, otra vez solo, un perdedor. Para verte gambetear Mundial 2026. Para verte gambetear. México, Estados Unidos, Canadá. María Vázquez y Santiago Roca, junto a un gran equipo de especialistas, te traen todas las alternativas de la Copa del Mundo 2026. Para verte gambetear de lunes a viernes de 22 a 23 horas, 1 hora a puro fútbol en las noches de Caput. Para verte gambetear. La lupa mágica de la palabra. Donde
donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Es un honor para mí tener la oportunidad de no solo representar mi barrio, ni mi país, ni mi continente, sino toda la raza que somos. En 2022 saqué el disco Bien o Mal, con el fin de representar Latinoamérica en su máxima expresión, de homenajear a mi familia de sangre, a mis vecinos en el mundo. Y hay una canción de ese disco que representa totalmente el sentimiento que tengo por mi tierra, el orgullo que siento por mi país, el sentido de pertenencia que tengo por mi país, por mi barrio, por mi cuadra, por todo lo que me crió. Y los años pueden pasar, pero el mensaje es inmortal. Y estemos donde estemos, vayamos donde vayamos, nunca va a cambiar de dónde venimos. Soy Osvaldo Bayer. Bueno, un saludo para la Radio Caput, radio de nombre increíble, roto, jodido, completamente aniquilado, que haya puesto ese nombre, ¿no? Con mucha ironía, evidentemente. Bueno, les deseo el mejor de los progresos, les deseo el mejor de los futuros, pero que nunca estén caput. Gracias. Pero que nunca estén caput. Radiocaput.com. Pero que nunca estén caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. Mari Compuché, Mari Pulamien. Esto es Voces de los Territorios, un programa del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Y bueno, hoy tenemos dos invitadas de lujo, de lujo todo el trabajo que han hecho, que siguen haciendo. El sábado pasado se presentó Entre Pasados, que es un ensayo visual, un documental sobre textos de Catrolaf del 1902, y es una manera también de recuperar la memoria de nuestros pueblos, ¿no? Así que totalmente agradecida de haber podido sumar la voz y bueno, y de saber de todo el trabajo que ustedes realizaron. Me gustaría que se presenten. Bueno,
empecemos a compartir un poco todo este caminar, ¿no? ¿Desde dónde viene toda esta...? Está bien. Mi nombre es Cristina Piffer, soy artista visual y hace mucho tiempo que vengo trabajando... Más cerca. Acá, bueno. Que vengo trabajando temáticas relativas a la historia. ¿Nos presentamos primero todas y después avanzamos? Sí, como quieras. Sí, yo soy Lali Salazar. Ya vine la segunda vez. Bueno, yo soy Coya, gracias. Soy Coya y bueno, soy comunicadora, soy también parte de un festival de cine indígena y de la red de memoria indígena de Buenos Aires. Bienvenida. Gracias. Bueno, es decir, nosotras nos conocimos no hace demasiado tiempo y creo que no fue de una forma casual. Yo estaba en la casa de Nilo Cayuqueo en una reunión general. Nilo, es decir, y yo venía con un proyecto desde hacía bastante tiempo que era justamente trabajar, hacer una apuesta con el relato de un indígena detenido durante la avanzada militar sobre territorio indígena. Cuando yo supe de este relato, es decir, me di cuenta de que era un documento importantísimo. Bueno, y hacía mucho tiempo que venía pensando bueno, cómo ponerlo en escena. Y en esta reunión Nilo me dijo, ¿por qué no contás qué es lo que vas a hacer? Y bueno, sí, conté brevemente de este relato y además de la propuesta de hacer una lectura coral. Claro. La lectura coral era una forma de, es decir, traer entre muchos un relato que estaba así como guardado y perdido en la historia. Este relato data de 1902. Catrulaf es detenido en 1885 y con la avanzada militar. Es detenido por su sola condición de indígena y trasladado hasta Carmen de Patagones y de Carmen de Patagones a la ciudad de La Plata. Allí, 15 años después, en 1902, durante 3 meses, Catrulaf lo frecuenta a Lehmann Nietzsche. Lehmann Nietzsche era el encargado de la sección antropológica del Museo de La Plata, un personaje así bastante controvertido, pero lo que es verdad es que desarrolló toda una tarea de recabación de datos y bueno, y además él estaba vinculado a través de su asistente, que era mapuche, con la comunidad de mapuches que habitaban en los alrededores de la ciudad de La Plata. Y entre estos habitantes, Catrulaf, estaba Catrulaf, y que lo frecuentó, lo visitó durante 3 meses, entre septiembre y diciembre de 1902, y dictó en mapuche una serie de, es decir, toda su historia, cómo era su vida antes de la avanzada militar, sus vínculos familiares, y de repente cómo empezaron a sentir y a tener noticias de la avanzada del ejército Winca, del ejército blanco. Bueno, aparecen además loncos como Sayhueque en estos relatos, como Sayhueque, como Foyel y Nacayal, como Catrulaf se acerca a ellos y son detenidos y trasladados, llegan hasta Carmen de Patagones y de allí hasta la ciudad de La Plata. Es un largo relato. Este relato dura aproximadamente 4 horas y nuestra intención justamente era un relato donde sumar voces, ¿no? Y bueno, y creo que no son situaciones casuales. Nilo me sugirió que contase en esta reunión bastante multitudinaria cuál era el proyecto.
Tenía al lado a... Como cada uno, ¿no? Fue sumando. Sí, al lado la tenía, claro, la tenía a Miriam Liempe. Y yo dije, bueno, acá o me echan o me abrazan. Y bueno, la tenía al lado a Miriam, que me abrazó, y enfrente la tenía a Lali, a Laura Salazar. Y después que conté el proyecto muy tímidamente, Lali me dijo, yo te puedo ayudar. Llegó como un ángel, Lali. Y bueno, pasó un tiempito, es decir, me recibí el ofrecimiento de Muntref y de UNTREF, del museo, de bancar la muestra. Claro. Conté del proyecto. Y le dije, mirá, queremos hacer una performance que dura 4 horas. Me dijeron, sí, bueno, pero hay que hacer algo para acompañar la muestra, para que ese esfuerzo quede como una presencia a lo largo de una muestra larga. Es como que hay que optimizar los recursos. Y dije, bueno, entonces podemos hacer un relato, filmarlo. Y bueno, y ahí empezó la tarea. Que se hizo, bueno, además con muchas voluntades, ¿no? Claro. Porque eso además es lo que es muy amoroso y que es muy bonito, porque la lectura, primero, la idea con la que yo había arrancado era trabajar con Félix Torres, que es docente, artista y amigo, es docente de artes combinadas en el 4º nivel de la Escuela Marechal, Leopoldo Marechal, que es una escuela de arte superior, de formación de docentes y también de futuros artistas. Con él ya había hecho alguna experiencia previa, y la idea era que fuesen los alumnos de la Marechal los que le pusiesen la voz a este larguísimo relato. Y Lali, muy sensatamente, me dijo, mira, a mí me parece, bueno, lo va a contar ella mejor que yo, incorporar la presencia de algunos hermanos y hermanas para darle otro espesor. Dije, bueno, me parece bárbaro. Y bueno, y ahí empezó la tarea. Sí, a mí cuando bueno, Cristina me cuenta, yo iba pensando, me pasaron varias cosas. A Cristina ya venía hablando, ya no sé, creo que yo había conocido parte de su obra sobre las 300 actas, pero muy por costado, pero cuando ella me cuenta esto, como bueno, yo vengo con el tema de los archivos y la importancia de los archivos. Hay una tarea que queda como mucho en la academia y poco, se tarda mucho para que los hermanos y hermanas podamos acceder a ese archivo. Y cuando ella me cuenta este relato, es a partir de un libro que escribió Margarita Caño, que es de Chile. Yo venía escuchando sobre este libro, pero no lo había visto, era era importante, porque sabía que en ese libro habían testimonios como los que cuenta Cristina, y que también se habían encontrado unos registros orales que se habían grabado como en unos cilindros de ceras, y a mí me llamaba muchísimo la atención que en ese momento, a fines del 800, principios del 900, hubiera ese tipo de registro, y que nosotros en el 2026 todavía no sabíamos de su existencia. Eso a mí me llamó muchísimo la atención, y cuando ella me cuenta su proyecto dije, bueno, es el momento de hacer ese enlace con alguno de nosotros, con los indígenas que venimos militando, y que venimos militando la memoria, y sobre todo la importancia de esos archivos que pasan por la academia, después se resignifican con el arte, como en el caso que utiliza Cristina en este relato, y también en lo de las 300 actas, y después llega, ¿no? Como tenía que llegar, y a mí me pareció como desafiante, y me pareció como volver la voz de Catrulaf a quienes descienden de su mismo pueblo. Eso lo sentí, y tardé muchísimo en pensar en quiénes, ¿no? Porque también sobre todo porque me acuerdo cuando nos encontramos, no tenemos muchos hablantes. Claro. Entonces ese también era un tema, ¿no? Sí, claro. Sí. Aunque sea que hubiese un hablante, claro, eso es importante. Sí. Bueno, además que es decir, en toda esta situación es muy interesante el entrecruce. Cuando yo empecé a pensar este proyecto, en realidad mi idea es interpelar a los blancos.
porque además, si yo puedo contar mi propio camino dentro de este conocimiento. Es decir, yo soy arquitecta además, me formé en la educación pública en todos los niveles, no solo en la Facultad de Arquitectura, sino también estudié de forma irregular historia en la Facultad de Filosofía y Letras, y nunca supe de lo que fue la avanzada militar. Es decir, nosotros escuchamos algo así como la campaña del desierto, que ya con ese nombre signa, Sí, claro. Ya quedó todo desvirtuado. Claro, El signa, desierto no hubo. claro, es decir, desertificar una tierra. Y cuando es decir, a mí siempre me interesó cruzar mi práctica artística, mi producción simbólica con documentos o citas históricas. Es algo que me apasiona la historia, porque me parece que no hay forma de entender el presente si no es a través de la historia. Pero bueno, yo es decir, tuve que lidiar con mi propia ignorancia, y además que me llevó mucho tiempo hacer pie en este relato o en esta historia. Es decir, creo que es decir, me interesa acá rescatar es decir, para mí fue importantísimo el trabajo de la red de investigadores sobre genocidio y política indígena, coordinado por Diana Lenton. Es decir, a mí me ayudó un montón a entender, es decir, a cubrir esos agujeros en mi formación. Y lo que entiendo, es decir, que aún, es decir, los que hemos tenido la posibilidad de acceso a la educación, a una educación terciaria, hay una parte, bueno, de un relato que está bloqueado, y además que no es una voluntad, porque bueno, los estados necesitan de una narrativa para sostenerse, y la narrativa de este estado es desaparecer a las naciones, un relato único. Claro, y desaparecer a las naciones indígenas. Totalmente. Entonces, si mi trabajo es una voluntad reiterada de interpelar. Y lo que, es decir, en esta situación, es decir, bueno, los estudiantes de la Marechal que fueron entrando en este relato y en también, ¿no? Porque jóvenes que quieran, ¿no? Futuros tomar docentes, esto o empezar a incursionar en todo esto, a mí me pareció fantástico. No, además hermoso. que los chicos asumieron un compromiso porque era muy difícil leerlo a Catrulaf. Porque Catrulaf dictaba estos relatos en otro idioma y hace 120 años. Entonces había que entrar en esa lectura muchas veces como para bajar la velocidad, como para entrar dentro de su lógica, y son textos preciosos, son textos muy hermosos, tiene una poética. Entonces para todos los estudiantes fue un trabajo entrar en esa sintonía. Sí, y además es como tratar de contar la importancia, digamos, de ese relato, todo esto que explica Cristina de cómo el Estado funciona en la educación, de la responsabilidad, y también me acuerdo el día de la primera lectura les dijiste, bueno, y lean con el corazón, que también era que compartir esa y vivencia. también por ahí, ¿no? Chicos que no tienen nada que ver con esto, que quizás nunca se han replanteado algo de su propio ADN Ancestro, indígena, claro. ¿no? Porque muchos los rostros y cuerpos tienen Claro. así que, y sobre todo textos que son bastante densos, bastante profundos, dolorosos. A mí como mapuche, bueno, la primera vez que me emocioné, y el sábado me emocioné pero me emociona porque es el mismo dolor que ha pasado generaciones y generaciones. Como yo les decía el sábado, tengo hermanas que no tienen agua, es decir, curioso todo esto. Claro. Y tan... Por eso, es decir, es un pasado, pero es un pasado que está viviendo nuestro presente. Claro. Y por eso es tan importante. Pues sabes que yo durante todo el año pasado para mí fue un año muy duro, tratando de decir, porque en general yo también interpelo mi práctica, cuál es el sentido de mi práctica, y sobre todo en una situación tan difícil como la que estamos atravesando. Y cuando yo lo leía a Catrulaf, a mí me daba mucha congoja y mucha emoción, porque él relata un saqueo. Y no podía dejar de sentir la continuidad de ese saqueo. Claro.
Sí, y da muchos detalles de lugares, de enseñanzas, de cómo avanzaban, de cómo los engañaron y de cómo, bueno, la presencia y como yo me acuerdo en las conversaciones de preproducción con Cristina de la voluntad, ¿no? De ir todos esos días a sentarse a contarle al intérprete de este antropólogo Juan Salva y contarle desde sus inicios, desde que era niño hasta cuando llegó ahí a La Plata o la manera de que llegó y donde da cuenta de todo ese despojo, de toda esa historia que como militantes indígenas nosotros sabemos que fue así, ¿no? Claro. O sabemos que tenemos una posición muy política sobre eso y cuando uno vuelve sobre, digamos, sobre la historia y en este caso un archivo que nos permite dar cuenta de todo eso, esa vuelta y esa narración casi en primera persona es potente y nos atraviesa como el cuerpo, nos emociona y yo recuerdo que las primeras veces que lo leía más en función de cómo organizar la lectura, ¿no? Y cuando me tomé la pausa de entrar al libro y leerlo como, bueno, empezar a leerlo desde otro lugar, no paré de llorar las primeras 2-3 páginas, porque me parecía, o sea, me enojaba primero lo que había pasado, me enojaba los años que había tardado en llegar a mis manos y como podía llegar al resto, como que me enojaba y además me emocionaba porque también lo estaba leyendo, como me pasaban esas, esas cosas juntas ahí. Sí, además que decir, cuando hablaba con los estudiantes de la Marechal, yo lo que les decía es realmente rescatar la voluntad de un hombre que después de 15 años decide contar la historia con la voluntad de dejar un testimonio. Pero no me cabe decir ninguna duda. También, es la voluntad de dejar este testimonio y la tarea que estamos haciendo nosotros es rescatar esa voz que estuvo guardada por más de 120 años y ponerle el cuerpo y ponerle la voz y traerlo nuevamente. Entonces es como cerrar una historia muy larga, ¿no? Y además que en esa historia o en este relato, o en esta acción, esta performance, es generar un encuentro. Porque el encuentro entre los... Es decir, además que lo que es importante además aclarar, que es decir, este relato larguísimo que se hizo con la asistencia de los estudiantes de producción visual, es una cátedra formativa en la Universidad de 3 de Febrero. O sea que estaban el estudiantado de la Universidad 3 de Febrero, el estudiantado de la Marechal y en el medio la llegada de los hermanos y las hermanas. Sí. Es decir, el segundo día, es decir, había habido un día previo de filmación, Claro. el segundo día en el que vos participaste. Bueno, es decir, yo entendí que era muy importante ese encuentro. Esa presentación, que los pibes y las pibas los escuchasen y recién después retomar la lectura. Claro. Y creo que fue una experiencia muy importante para todos los pibes. Sí. Y bueno, si ya eso... Yo quería traerlos hoy, A los Había dicho el 30. profe, pero bueno, también cada uno tiene sus cosas, pero en algún momento vamos a... Sí, no, bueno, además que saber también sus procesos, ¿no? ¿Qué les pasó a ellos? Claro, con todo esto? claro. Bueno. No, bueno, es decir, yo los he ido encontrando después y estaban todos muy contentos. Es decir, también el día de la inauguración fueron todos. Sí, ahí pusimos la foto, alguna foto claro. del sábado. Y bueno, y además que... mira, Fueron todos, algunos fueron los de UNTREF, fue una de las chicas de producción con la familia y fue como emocionante también para ellos porque yo me acuerdo, la sala tiene las otras obras de Cristina que también son muy interesantes, pero ahí esa sala estaba llena porque estaban todos tratando de encontrarse, Claro, ¿viste? Que estaban tratando de mirarse, de escucharse y que también eso es como, bueno, además de resignificar el relato de traer ese relato de Catrulaf, es también
Me parece que verse en una imagen, en una muestra, en un museo, que algunos no conocían ese museo o vienen muy pocas veces acá a Capital, también genera otra autoestima, me parece. Claro. Fortalece las personalidades, fortalece las presencias y fortalece, en ese caso, que muchos ellos van a ser profesores de arte o futuros artistas, como decía Ujú, Cristina, también claro. los invita a mantenerse en eso, algo tan hermoso que es el arte. Sí, bueno, y además que hay algo en esta actividad que apunta o que se sostiene sobre la potencia de lo colectivo. Claro. Esta decisión es lo que nos sostiene y que sostiene esta decisión sostiene el relato. Bueno, y para mí creo que es algo muy importante en este momento apuntar a eso, rescatar esa potencia es muy importante. Es fundamental. Sí. Creo que es lo más saludable. Tiene que ver con nuestra posibilidad de supervivencia. Sí. Por eso, es decir, a mí esta movida me produce algo. Es decir, yo hace muchos años que he hecho una apuesta, es decir, entré muy tarde en lo que es el mundo del arte y la producción simbólica. Pero en este caso particular hay algo que me conmueve, que me desestructura y que me parece que es por allí. Está bien. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que eso también nos conmueve, ¿no? Este contexto también, esta necesidad que tenemos también de poner palabras a lo que pasó, a lo que pasa, a lo que vendrá. Claro. Es un modo, ¿no? También decir, bueno, acá estamos. Acá estamos y esta es la posibilidad que tenemos juntos. Juntarnos, escucharnos. Y seguir recuperando. A mí una de las cosas que más me preocupa justamente es el tema de la memoria. Con la inteligencia artificial, los niños no tienen memoria. Les van a estar cooptados, ¿no? Por esto que no es la memoria, es algo armado y algo. Entonces, ese tipo de cosas me dan un poco me preocupan, ¿no? Y bueno, en todos los ámbitos, ¿no? Poder recuperar la memoria. Sí. Justamente. Sí, y en los espacios de arte me parece que esos cruces son sumamente interesantes, son potenciadores y como es como ese granito de arena, ¿no? También de eso que te convoca a vos. Claro. Bueno, en mi caso también me convoca, proponer la presencia indígena en primera persona, que podamos estar ahí, que se pueda hablar, que puedan estar los estudiantes, como que es un encuentro que potencia las memorias y lo que vos decías recién, la memoria del pasado, lo que hacemos y que a dónde vamos, ¿no? También es como súper esperanzador. Sí. Y cada vez más necesario, yo creo que para todos, para todas las generaciones, porque si no, estamos perdidos. Así que no, por eso me parece y yo quería escucharlas y quiero escuchar a todos los que los que estuvieron, porque cada uno habrá tenido sus diferentes procesos, ¿no? Y eso es lo interesante, eso es lo que se genera con todo esto. Sí, vos sabés que para poner un recuerdo más, yo en un momento cuando llega el proyecto y demás, yo quería que todos los lectores sean hermanos indígenas, ¿te acordás? Que en un momento le decía, no, pero tenemos que... Pensaba como muy... Y me decía muy... insistente y con mucha razón me decía, Lali, tenés que conocer la Marechal, me dijiste, ¿no? Me acuerdo que fuimos a la Marechal y cuando salimos de ahí le dije, sí, Cristina, tenías razón, era acá también. Claro. Me pareció como fantástico pensar ese cruce institucional y de experiencias de estudiantes y referentes, así que súper lindo que haya salido así. Claro, estoy viendo de llamar a Félix en 10 minutos. Okay. Así le damos la posibilidad de hablar de poder hablar tranquilo, pobre. Sí. La verdad que, bueno, todos me parecieron muy, muy amorosos, muy, muy dispuestos, con un cariño, ¿no? Muy especial. Eso fue muy lindo para nosotros también. ¿Puedes?
Hola. Hola, Félix. ¿Me escuchás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Buenas noches. Acá estamos, un trío, una parte. Estoy acá con Bueno, Cristina qué y con lindo, qué Lali, ganas de así estar que ahí, ¿eh? sí, la verdad que la Bueno, próxima la hacemos con chicos, con vos, vamos juntando más sí, voces. sí, sí. Bueno, Sí, sí, hermoso. lo que quieras compartir de todo este proceso, nos encantaría poder escucharte. Bueno, la verdad que súper feliz, contento, agradecido de un poco de esta red que se fue tejiendo. Y bueno, con Cristina ya hemos tenido otras experiencias anteriores y bueno, la verdad que nada, fue súper intenso y también creo que el proceso tuvo una riqueza y nada, y una dimensión ahí muy tremenda, muy hermosa. Además, obviamente, de lo que es el resultado final y un poco lo que se vio en la muestra. Nada, en este sentido estoy súper contento. Qué bueno. También cómo fue el proceso de los estudiantes, ¿no? Cuando se les hace esta propuesta. Sí, un poco la idea, bueno, estudiando el profesorado de arte Leopoldo Marechal, una institución de educación terciaria en La Matanza, con un volumen de estudiantes muy importante y con nada, en un municipio, en un distrito enorme, ¿no? Y muchas veces llamado la quinta provincia, y bueno, en ese sentido, estos estudiantes que están finalizando la carrera, estudiantes de cuarto, bueno, un poco la propuesta estaba muy vinculada con ciertas prácticas que llevamos a cabo en la cátedra, donde bueno, hay un foco puesto en el trabajo territorial, el trabajo en red, en pensar el arte contemporáneo desde una mirada situada, nada, como generar un poco otras narrativas, y a partir de ello la propuesta de Cristina me pareció como súper ahí pertinente y bueno, pensaba que iba a funcionar muy bien y que iba a haber una excelente recepción ahí de las y los estudiantes. Claro. ¿Ellos qué mirada tienen del territorio? Bueno, nada, la verdad que es un distrito enorme, los a La Matanza conforman los 3 cordones, con lo cual hay toda una diversidad. Pensar a La Matanza y al territorio con una visión unificada es como, digamos, es una mirada muy recortada. Hay, digamos, estudiantes de los diferentes cordones, también hay gente de municipios cercanos. Es un profesorado con un volumen importante en cuanto a la población estudiantil y nada, con diferentes identidades, experiencias. La voz migrante está muy presente, en ese sentido es como súper rico y diverso. Qué bueno, qué bueno. Así que, bueno, este tipo de trabajo y todo esto les vino bárbaro. Sí, y en un punto, algo que trabajamos mucho, por lo menos a mí me interesa en lo particular, es generar estos cruces, digamos, en donde se piensa, como decía anteriormente, las prácticas situadas, pensar arte contemporáneo, la pedagogía, la formación de futuros docentes que van a desempeñarse en un contexto muy complejo y con un panorama, digamos, que va a haber que ponerle el cuerpo fuertemente y humildemente de estos espacios podemos generar algún tipo de herramienta para poder de algún modo aportar a que todo sea un poco más vivible y solidario ante tantas voces de odio y tanto discurso, un discurso de la extrema derecha que pareciera ser que están desparramados por todos lados. Sí, sobre todo en un país tan racista, ¿no? Que se pueda Sin tener en duda, cuenta sí. otras voces y bueno, otras identidades. Sin duda, y bueno, y pensarnos también muchas veces estas prácticas, estas lecturas, estos laburos, estos cruces, nos permiten también repensarnos internamente, ¿no? Digamos, entre una voz mestiza, migrante, diversa,
nada, me parece que ahí como que también nos deja preguntas para seguir elaborando y seguir pensando en el futuro. Sin duda, sin duda. Es por ahí que, bueno, un poco de lo que veníamos hablando, ¿no? Cristina, ¿querés hacer alguna pregunta o compartir algo? No, sí, aprovecho para agradecer públicamente el acompañamiento de Félix. Con Félix nos conocemos desde hace tiempo, somos colegas, amigos, y tuvimos una primera experiencia en el 2017 con la lectura de 300 actas. 300 actas es una obra en la que trabajo a partir de las actas de bautismo de los indígenas prisioneros en la isla Martín García. Es decir, la obra tiene una materialidad, es una larguísima mesa con 300 actas, como su nombre lo indica, con los nombres de una réplica de las actas tomadas del libro de bautismo de la isla Martín García. Y es decir, cuando estaba haciendo esta pieza, me parecía que había que completarla o acompañarla con alguna otra tipo de actividad, y empecé a hablar con Félix con la idea de nombrar a los 300 bautizados en una lectura coral. De nuevo, por primera vez, ese dispositivo entre nosotros. Y es decir, en ese momento, 300 actas fue realizada en el contexto de Bienal Sur. Son muestras que organiza también la que participa la Universidad del 3 de Febrero. Y empecé a hablar con Félix, qué le parecía, con quién los podíamos hacer. Y Félix generosamente me dijo, mira, podemos trabajar con los estudiantes. Y bueno, y fue nuestro primer encuentro en una actividad concreta, y también, es decir, se generó una performance muy bonita, que además lo que entendimos que era un dispositivo como muy adecuado. Esa lectura la hicimos en la isla Martín García, pero además en ese caso, es decir, viajamos con Félix a la isla, era el contexto de unas jornadas de un curador que venía trabajando en la isla Martín García con los estudiantes de la escuela, con el vecindario, y bueno, y pasamos un fin de semana allí. Y en un momento, es decir, convocamos a los habitantes de la isla, a los estudiantes de la escuela, en una plaza, hicimos una ronda, es decir, invitamos a que nos acompañen en esta lectura. Y se nombraron los nombres. Esta lectura se hizo, además que la lectura de los 300 nombres dura aproximadamente 40 minutos. Y generalmente, es decir, se empiezan a escuchar los nombres, la edad del bautizado y su condición de indígena. Es una lista que parece que no termina nunca, entonces se genera toda una tensión en esa lectura, y que son muy impresionantes. Sí, son muy emocionantes, muy emocionantes. La hicimos primero la hicimos en la isla Martín García, la hicimos un domingo en un museo, en el Museo de San Fernando, con el público dominguero del museo. Participó en esa ocasión, participó Alexis Papacián, porque además, es decir, fue Alexis el que hizo un trabajo en su tesis doctoral sobre lo sucedido en la isla Martín García. Yo lo empecé a leer a Alexis, y entonces Alexis daba las postas de los distintos archivos con el que él había trabajado. Y una de las postas era los archivos del arzobispado. Entonces fui a la... No, es todo un trabajo de hormiga hasta que llega la hora. Claro, impresionante. Claro. Fui al archivo del arzobispado, saqué fotos de las actas. Además que, es decir, la emoción de entrar a ver un libro de bautismos, y además de no saber qué era lo que me iba a encontrar, y en un momento, es decir, en enero de 1879,
hay un cambio, es decir, en ese libro, además foliado, donde registra a los blancos de la isla y de repente empiezan a aparecer en un rinconcito indio. Y entendí lo que era racializar. Claro. Bueno, y bueno, con ese legado nos encontramos con Félix, hicimos estas lecturas en varios lugares. Qué bueno. Bueno. Entonces ahí se selló, es decir, un vínculo. Claro. Y bueno, y desde hace un tiempo empezamos a pensar en esta segunda apuesta que era mucho más desafiante. Que se llevó a cabo con muchas voluntades, ¿no? Con muchas voluntades. La de Félix. Félix, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy escuchándola y con ganas de estar ahí, nada, y súper agradecido, la verdad, de la posibilidad de participar, digamos, en una pieza con Cristina, una artista que admiro mucho, digamos, que siempre me interesó antes de conocerla, y la verdad que también ese laburo donde se cruza la investigación y con la producción, con la materialidad, me parece siempre como todo un aprendizaje para mí, así que, bueno, y Lali también, tremenda cómplice, que creo que está ahí al lado de Cristina, se armó como un equipo ahí, nada, que esas cosas lindas de uno se va encontrando con personas que se genera como una dinámica como instantánea, no sé, como que se dio todo súper aceitado, y creo que, bueno, y los estudiantes también muy emocionados. Hoy hablábamos a la mañana que tuvimos la clase post inauguración y nada, la gente como muy contenta, con mucha adrenalina ahí después de todo esto. Qué lindo. Qué genial. Bueno, además que decir, lo que quiero invitar a los oyentes a visitar la muestra. La muestra es más amplia, reúne varias obras que tienen que ver, que fui haciendo a lo largo de mi trabajo, desde hace 20, 30 años, y incluye este relato y alguna otra pieza nueva. La muestra va a durar hasta fin de año, y tenemos todavía por delante una lectura coral en vivo. Una performance. Estás invitada, sos parte de esa lectura. Voy a guardar la voz para poder. Bueno, ¿y dónde la muestra? ¿Dónde la pueden ver? La muestra la pueden ver en Montref. Montref es el museo dependiente de la Universidad de 3 de Febrero, la sede Hotel de los Inmigrantes, en las cercanías de Retiro. De miércoles a domingo, de 12 a 6 de la tarde. A 6 de la tarde. Perfecto. Bueno, Félix, muchísimas gracias. Bueno. La verdad que... No, gracias ahí. Esperamos volver a juntarnos y, bueno, cuando los estudiantes quieran o puedan, o en algún momento estaría bueno también hacer acá algo coral en la radio. Por Zoom. Sí, duda. No, hermoso. Bueno. Y también ustedes que estuvieron allá por Isidro Casanova, hermoso. Así que cuando quieran, la seguimos. Dale. Bueno, abrazo. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Abrazo para todos. Chao, Muchas gracias. Vamos a escuchar una canción y seguimos. Ay, justo yo quería saber qué habían dicho los estudiantes y ahí comentó. Mis rasgos cuentan historias cuentan mis rasgos, de barro, fuegos y lunas que el universo ha sembrado. Camino que he recorrido desde las alas del cóndor, montañas me cobijaron, altos brazos hacia el cosmos. Estrellas guiaron mi rumbo, de soles sobre mis hombros, piedra por piedra he pisado y agradecida he seguido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido, siempre esperaba el arroyo para
envolviendo, abrazada la semilla de esta vida que palpita, girando en el engranaje de una rueda sin manija. En la mirada de un niño, el sol me cuenta su viaje, de tiempos donde no hay tiempo, ni hermanos con equipaje. Estrellas guiaron mi rumbo, de soles sobre mis hombros, piedra por piedra he pisado, y agradecida he seguido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Territorios, este es un programa del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Y bueno, seguimos acá encontrándonos de diferentes modos, ¿no? Como a cada uno nos conmueve esta posibilidad de recuperar la memoria, lo que contaba Félix, lo que a cada uno, ¿no? Lo va atravesando. Así que la verdad que es muy lindo poder hacer este trabajo también. Vos que recién contabas que con la lengua italiana y con, ¿no? Cada uno cómo se reencuentra con la memoria de cada cuerpo, de cada identidad, ¿no? Sí, sí, lo que es la lengua, ¿no? Lo que es la lengua, sí. Bueno, mi madre biológica era mapuche, por eso tengo el apellido Caupán, pero después me adopta una familia francesa. Y mi papá francés me compraba libros y todo sobre los mapuches y me decía, este es tu tesoro es esto. Y realmente yo lo siento así, lo vivo así, lo he vivido así siempre, ¿no? Hay algo interno que está ahí, que sin duda forma parte de uno, del ADN de uno. Claro. Total. Así que bueno, no, bienvenido a todo este trabajo, toda esta experiencia y poder compartirlo, ¿no? Y seguir entramándonos de diferentes maneras, ¿no? Claro. Así que bueno, más que agradecida por sumar la voz también. Lali, con vos también, como decías recién, nos hemos cruzado tantas veces y las cosas se dan, ¿no? En algún momento. Sí, se dan y bueno, cuando yo te avisé si querías participar, estábamos en una actividad en Tres Ombúes que de hecho, mira, Tres Ombúes es lejos, es en La Matanza, nosotras vivimos en Capital y mira dónde nos fuimos a encontrar. Y ahí yo ya había pensado en algunos hermanos y en esto de pensar entre el pueblo, que me parecía importante que sean hermanos del pueblo mapuche, porque bueno, claramente Catrulaf pertenece a él, y también como en las generaciones pensaba, ¿no? En las generaciones en los que, bueno, por ahí no toman tanto la voz, pero tenían que estar, y te pregunté y me acuerdo que me dijiste, sí, ¿cómo no? Inmediatamente fue como buenísimo, y necesitamos también, estaba buscando en que pueda hablar mapuzungún no pueda leer mapuzungún, que sabemos que algunos mantienen la lengua no tanto, otros sí, o si uno quiere encontrar con hermanos que se hablen más tarde, tenés como que irte más en el interior y las cuestiones de producción no nos daban, digamos, para poder traer a alguien, y ahí vos nos recomendaste un hermano que podía leer. También pensaba en esto de los pueblos y los hermanos que vienen trabajando la militancia, la memoria, qué sé yo, y bueno, ahí también sumamos a Mariana Amaru, que ella es del pueblo Coya, claro. Y a su hijo Tupac, Inti Tupac, que bueno, es así como vos, que yo con ella nos conocemos y nos venimos viendo y venimos compartiendo, y lo que yo vengo como testigo de la militancia y demás es como ella ella es hija de Mario Barrios, que es un luchador por los derechos indígenas de larga data, y cómo ella fue incorporándose, o sea, cómo ella empezó a tomar más la palabra, cómo hacer más presencia, y también su hijo, y a mí eso me parecía que tenía que estar de algún modo, porque era como la nueva generación
que se suma con las voces, con la presencia en actividades de reivindicación, de poner la palabra. Y con Amaru siempre hablamos esto, que ella siempre me dice, bueno, y nos toca aprender a hablar así, me dice Lali, tenés que aprender, porque le digo, bueno, a mí me cuesta un montón, el público me pone mal, qué sé yo, me dice Lali, pero así aprendimos, si no somos nosotras, ¿quiénes? Entonces ella siempre dice, bueno, y ella siempre me recuerda lo importante que es poner la palabra, ¿no? Cuando hablamos y yo me tiro para atrás y ella me dice, no, qué sé yo, pero y sin conocernos volvemos a encontrarnos en estos espacios. Y me parece que, bueno, en Buenos Aires, sobre todo hablo porque somos de acá, no somos tantos y por eso está bueno siempre juntarnos y fortalecernos. Cada uno tiene su espacio de militancia, su espacio de acción y acompañarnos es fundamental. Es que hay muchísimos espacios, cada vez más. Y yo siempre digo, hay que ir a todos lados, porque si no, si uno no va y cuenta el verdadero relato, siguen repitiendo algo que no tiene nada que ver o está distorsionado. Entonces es necesario que pongamos la voz. Yo me acuerdo cuando vinimos acá a la radio, yo no soy locutora ni soy nada, pero nos ofrecieron el espacio y yo dije, sí, no importa, vamos a ver cómo lo armo, qué hago, qué ver, pero la verdad que es necesario, es cada vez más necesario. Así que bueno, este modo también de poner las voces, de juntar las voces, de que aparezca el relato verdadero es súper importante y cada vez más necesario. Así que buenísimo. Sí. No, y siguiendo eso, como también agradecer a Cristina en ese sentido que bueno, vos decís, venís haciendo este trabajo hace muchos años, de construyendo tu propia educación con respecto a eso, y me parece que en toda tu obra es como la primera vez que se incorporan voces indígenas y que tiene que ver con tu maduración, con la historia, con lo que vas a contar. Y con la urgencia del momento, Lali. Sí. Con la urgencia del momento. Yo qué sé, mi obra es una obra que pienso como 5 veces antes de hacer una cosa, soy como muy obsesiva, hay una presión sobre el resultado final, y en este caso me pasó algo distinto. Yo era muy consciente que esta era la oportunidad de hacerlo. Lo hicimos en un tiempo mucho más breve del que hubiésemos necesitado, pero era una oportunidad que no la podíamos perder. Y la otra cosa, este contexto histórico también es como que yo sentí esta urgencia, como que era algo, esta era la oportunidad, esta era la oportunidad, este era el momento, la necesidad. Y como, bueno, yo que sé, muchas veces hay cosas que tenemos que afrontarlas aún sin saberlas hacer demasiado bien. De repente a mí muchas veces también me da me da un poco así de pánico escénico si tengo que hablar en voz alta y ante otros, pero ante determinadas circunstancias es como hay que hacerlo. Hay algo que nos impulsa y que nos sostiene, y creo que tiene que ver como con la urgencia del momento, ¿no? Sin duda, sin duda. Estamos en un momento donde la memoria está siendo súper vapuleada, ¿no? No fueron 30.000, no fueron, es decir, desde una cantidad de lugares, ¿no? Así que bueno, por eso es bienvenido todos estos trabajos y todo lo que uno pueda hacer, ¿no? Total. Así que bueno, vamos a seguir difundiendo. Gracias, Irma. Gracias. El espacio está abierto y bueno, vamos a seguir. Gracias, Irma. Gracias. No, gracias a ustedes, gracias Cristina por todo este trabajo, por todo el trabajo interno, esto que decía Lali, ¿no? Estos procesos son los que también tenemos que salir a denunciar y a visibilizar, porque nos sirve. Nosotros que luchamos contra el racismo, hacemos cine antirracista, buscamos de diferentes modos, ¿no? Poder escucharnos y poder ver de qué manera, ¿no? Plantearnos otras. Es que, bueno, son procesos muy difíciles porque digamos que este relato es una losa. Es una losa que hay que perforar. Yo tengo muy presente, es decir, cuando empecé a leerlos a la red de investigadores sobre genocidio, política indígena, fui en una oportunidad a unos seminarios que daba Mariano Nagui en la Facultad de Filosofía y Letras. Y el primer encuentro
preguntó a todos los que estábamos allí de dónde veníamos. Y la mayor parte eran docentes. Y eran docentes que tenían una voluntad de transmitir otro relato y que les faltaban elementos. Claro. Y que estaban allí. O sea que hay que pensar, es decir, cómo un Estado consolida una narrativa para sostenerse y lo difícil que es darlo vuelta, pero no es imposible. Es una construcción, y es una construcción grupal, ¿no? Con una voluntad. Además que nos excede, es decir, yo creo que yo no pertenezco, tengo 70 años, pertenezco a la generación que atravesó la dictadura, atravesada por la dictadura, y no hay forma de entender la dictadura militar si no entendemos el genocidio indígena. Tratar de cruzar, entender cómo la historia se va tramando, como para entender el presente, qué es lo que está sucediendo, ¿no? En este contexto, este nuevo contexto de saqueo, que tiene una continuidad. Que se viene denunciando. Sí. Y cada vez es más visible porque, bueno, estamos todos ahora padeciéndolo. Sin duda. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que re lindo habernos cruzado. Nos seguiremos entramando y seguimos difundiendo. Bueno, muchas gracias, muchas Irma. gracias. Nos encontramos el martes próximo. Peucayal. Bueno. Genial.